que están ingresando que esta clase del día de hoy y la del viernes todavía van a ser para el examen del día lunes. Así de que por favor tomemos nota de ello. Y esta es nuestra clase 22. Ya les expliqué por qué le digo yo que es la 22, ¿verdad? Para que usted no me diga, mire, Ligda, ¿por qué me está poniendo 22? No me va a estar preguntando. Y la clase 19, 20 y 21, ¿qué se hizo? Eso no sé qué hizo usted en esas clases, en los días de descanso, pero yo sé que se la pasó muy bien. Así es de que vamos a dar inicio. ¿Se acuerda que ya tiene usted su zona allí? Y vamos a continuar con nuestra clase de hoy, 10 de abril. Y aquí le dejo el mensaje. Mira, decir que felices Pascuas, que recibe usted mucho amor y paz para todos en su familia. No importa que usted en X o Y razón en la vida, pues yo sé que pasan problemas precisamente en estos días, uno se preocupa, gastó más de lo necesario, ya topó la tarjeta y mire a dónde vamos, no ha llegado ni a la quincena, pero usted se dio la vida de rico y famoso en el puerto, usted se fue a las piscinas, se fue de viaje, que me alegro. Ahí se acuerda que hay que pagar, que esas tarjetas no se pagan solas. Pero, mientras tanto, que esa inversión que usted hizo haya valido la pena. ¿Por qué? Porque recibió usted paz, porque recibió usted amor. Si no, como dirían aquí en mi pueblo, ¿para qué te escribo si ni leer sabes, verdad? Entonces, ahí estamos. Así es de que vamos a dar paso a, mire, la clase de hoy. Vamos a un tema bien interesante que son los derechos humanos. Y por eso, esa canción un poco triste, así como que usted quería que ya pasamos la Semana Santa, ¿verdad? Pero ¿qué son los derechos humanos? Todos, algunas personas dicen, mire, yo no creo en los derechos humanos, porque no existen. Sí existen, ya se va a dar cuenta que sí. Y están regulados en diferentes normas. Lo que pasa es que nosotros mismos violentamos. Vea ese video, recuerde ese video que acabamos de ver. No dice nada, ¿verdad? Pero yo sé que usted lo vio. Si usted lo vio y le puso atención, interpretó la bondad, la empatía, esa solidaridad que nos hace falta a muchos de nosotros. Entonces, por eso es que vamos a ver el día constitucional 17 de abril 23. Bueno, de todas maneras tenemos una clase. Ese día va a ser a las 8 de la noche el examen. Ahí recuerda, oye, que va a ser a las 8 de la noche para que usted se quede tranquilo, se relaje de 8 a 9, si nos vamos conectando entre 8, 7, 55, ¿sí? Entonces recuerde usted que va a ser, porque yo me vuelvo solidaria a usted, no porque yo sea buena, sino porque yo sé que aunque usted me eche pestes cuando saca mala nota, yo sé que a usted le ayuda que yo le haga el examen en un horario que ya no está dentro de ninguno de los dos horarios que tenemos, porque tenemos 5:30 o 7 de la noche. En esos horarios tendría que hacer yo el examen. El día lunes, por ser lunes, yo le tendría que hacer el examen a usted a las 5:30, pero sé que si le hago a las 5:30, difícilmente van a estar todos en el examen. Entonces, el lunes 17 de abril, para irme solidarizando con usted, 20 horas el examen. Bueno, ahora continúo con el tema de hoy que le decía yo que son los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, como le decía al inicio, nosotros decimos los derechos humanos no existen. Sí existen. Claro que existen los derechos humanos. Por supuesto que nosotros cuando la idea de los humanos es que todos tenemos derechos inviolables. Eso tiene su inicio en una época del Renacimiento, donde el hombre se situaba en el centro del universo. Y entonces por eso es que vamos a ver nosotros a continuación, poco a poco, los antecedentes de estos derechos humanos. ¿Dónde se originaron, verdad? ¿Por qué? Porque los derechos humanos, pues definitivamente es algo importante en la vida de todos. En la vida de todos siempre va a ser importante esos derechos humanos, y para ello tenemos nosotros aquí el día de hoy los antecedentes, esa difusión, y poco a poco vamos a ir avanzando. ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos es derecho a una vivienda, el derecho a la igualdad, el derecho a votar, a elegir y ser electo. Se está poniendo de moda, está alegre ahora el Facebook, ¿verdad? Le tira uno, le tira azul, rojo, verde, amarillo. Pues vamos todos. El idioma, el derecho a casarse,
El de descansar, fíjese que eso de la Semana Santa, pues obviamente yo veo, estaba viendo en estos días a un exalumno, me da mucha tristeza. Publicó algunas cosas como una falta de respeto para empezar, y segundo, no nos ubicamos, porque yo conozco a este estudiante cuando este estudiante pues no era evangélico. Era tremendo borracho, parrandero, tuvo problemas en la universidad, estuvo a punto que lo expulsaran. Estuvo detenido por de esas grandes parrandas que se daba. Gracias a Dios, me imagino yo que el hecho de llegar a la cárcel pues hizo que reconociera que tenía que cambiar su vida, y ahora que él ya no es católico porque se hizo evangélico a raíz de esas circunstancias, ahora se dedica a atacar las procesiones, se dedica a atacar todo lo que publica un católico. Entonces me da tanta tristeza ver cómo las personas que han nacido en un catolicismo ahora critiquen esto. Entonces, eso mismo, mire, eso es parte de los derechos humanos, el derecho a que yo pueda elegir mi religión, a que yo pueda descansar. Entonces, si los evangélicos critican tanto nuestras tradiciones, ¿qué hacen todos mis niños descansando en Semana Santa? Creería yo que quieren decir, mire, yo soy evangélica, yo no gozo de un Jueves Santo ni un Viernes Santo, yo voy a trabajar. Entonces, ¿somos o no somos? Vea usted, ahí es donde nosotros mejor no debemos opinar ni criticar, porque sí, ¿verdad? Cuando hay una feria en el lugar, el 15 de agosto, los que trabajamos para Guatemala, nos dan descanso. Igual el evangélico es decir, mire, yo no participo de las ferias, porque en la feria lo que se le hace honor son a las vírgenes o a los santos o al patrón de ese lugar. En este caso de Guatemala es a la Virgen de la Asunción. Entonces vienen y entonces deberían decir, mire, yo voy a trabajar porque yo no celebro eso, a mí yo no voy con las imágenes. Sin embargo, qué rico. Ya estamos esperando el 1 de mayo, que va a caer lunes, ya estamos esperando el 30 de junio, el 15 de agosto. Entonces, ¿pero por qué le digo eso? Debería, pero vea dónde está la diferencia. Los derechos humanos nos permiten a todos, no discrimina raza, color, religión, credo, descanso. Entonces no importa que ellos critiquen, ellos también tienen el derecho por esos derechos humanos a descansar y a gozar igual que todos. Igual que todos. La diferencia es cuando nosotros no descansamos. Fíjese que el día miércoles 3 de mayo, aquí en Amatitlán, ese día hay feriado, esos son feriados, ¿verdad? Porque es la feria. Yo día miércoles voy a estar trabajando, no con ustedes, pero con otro grupo. Y yo no voy a decir, mire, fíjese que aquí en Amatitlán es feriado. Sí, ahí en Amatitlán, pero aquí en Guatemala usted tiene que trabajar. Entonces, vea usted cómo realmente, por eso vea que sí existen los derechos humanos, porque tenemos derecho a opinar. Por eso es que exponemos y hablamos, y aunque ofendamos a los católicos, aunque ofendamos al evangélico, tenemos derecho a opinar, porque es parte de mis derechos humanos. Tengo derecho a asociarme, a tener una religión, pero a trabajar, a la salud, a la justicia, al bienestar. Descanso es bienestar, bienestar es justicia. También tengo obligaciones, tengo derecho a alimentarme, pero uno de ellos es la dignidad. Le he dicho a usted hasta el cansancio, no importa varón, mujer, niño, niña, señorita, lo que sea. Usted, mi vida, usted tiene dignidad. Usted tiene dignidad, no importa que sea un varón, no importa, porque piensan que solo las mujeres tenemos dignidad. No, fíjese que no. Todos tenemos en la vida, ¿verdad? Ese derecho, esos derechos humanos, que aunque nosotros digamos, mire, yo no creo en esos derechos humanos, yo no los creo, pero la verdad que sí existen, ya se dio cuenta, ya se lo demostré a usted, que realmente sí existen esos derechos humanos, y todo eso que yo le mencioné y le hice la observación de lo que pueden criticar, lo que se puede decir, ¿por qué no se van, por qué descansan los evangélicos en Semana Santa?
¿Por qué descansan para los feriados? ¿Sabe por qué? Porque aunque no estemos de acuerdo y no nos gusten sus opiniones, las opiniones de ellos es un derecho que ellos tienen a opinar. ¿Sabe por qué descansan? Porque no hay distinción entre religión, credo, raza, color. Ellos tienen derechos también a gozar de una Semana Santa. Entonces, sí existe. Pero entre todos esos, todos son importantes, pero la dignidad humana significa ese respeto que se tiene por sí mismo, ese respeto que usted se valora, ¿verdad? Usted se valora y al mismo tiempo respeta a los demás, respeta para que lo respeten, valora para que lo valoren. Implica la necesidad que todos los seres humanos sean tratados en igualdad. Y por eso es que pueden gozar de los derechos fundamentales que tenemos todos. Entonces, la dignidad es una cualidad. O sea, yo soy digno de gozar de todos esos derechos. Entonces, es un valor inherente del ser humano. Por el simple hecho de serlo, porque yo soy humano, por eso tengo dignidad, ¿verdad? Entonces, vean la importancia que se tiene al ser humano. El 10 de diciembre es cuando se celebra el Día de los Derechos Humanos, ¿verdad? Se estableció este día. Entonces, mire, los derechos humanos son inherentes a las personas desde su concepción, ¿verdad? Desde allí ya goza. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Todos somos dignos. No permitan, jóvenes, porque a veces las señoritas tienden mucho a usar eso, es que él no era digno de mí. O las mamás decimos, ¿verdad? Es que ese muchacho no es digno de mi hija. Que no me parezca no quiere decir que no sea digno, porque todas las personas tenemos dignidad. Varones y señoritas. O las mamás, ¿verdad? No me gusta, esa mujer no es digna de mi hijo. Esa es una violación a los derechos humanos. Usted es digna porque es ser humano, nada más por eso. Porque tenga o no tenga dinero, porque tenga estudio, porque no tenga estudio, porque viva usted en una covacha y el otro viva en un edificio entero solo para él, no importa, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con lo que son los derechos humanos, que dice que son el conjunto de prerrogativas. Miren, sustentadas en la dignidad, en el valor de la persona. En eso están sustentadas. Dice, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Artículo 2 de la Constitución. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución, tratados internacionales y leyes. Por eso le digo, sí existen los derechos humanos. ¿No se había dado cuenta cuáles eran? Sí existen. Los derechos humanos son inherentes, pegados a mí, nadie me los puede arrancar. Y lo que le decía hace un momento, sin distinción de raza, lugar de residencia, no importa que yo viva en La Limonada y usted viva en Carretera El Salvador, no importa que sea mujer, no importa mi origen nacional o étnico, color, religión y lengua. Cuando hablamos de lengua, estamos hablando de dialecto, no esa lengua que usted tiende a tener para andar. Esa lengua no quiere decir no. Está hablando de la lengua, ¿verdad? El dialecto. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Usted no puede ser discriminado por nada del mundo. ¿Por qué? Porque estos derechos son interrelacionados, dicen, interdependientes e indivisibles. No me los pueden pedir. Bueno, usted le vamos a dar, vamos a darle salud, pero no le vamos a dar bienestar. Le vamos a dar justicia, pero no. Son interdependientes. Ahora sí vamos a ver dónde nacen. Usted mira esta imagen allí en su pantalla. Y cuando usted mira esta imagen, pues parece, no sé qué se le imagina a usted, ¿verdad? No sé qué es lo que se le imagina a usted, pero es un cilindro, ¿verdad? Este es un cilindro. Eso es en esa forma, es que usted lo logra apreciar allí en la imagen. Entonces, cuando hablamos es el cilindro, porque allí es donde se da la antigua proclamación de los derechos humanos. Es el cilindro de Ciro. Así se llama ese cilindro de Ciro, que es en el 539, ¿verdad?
Y los decretos de Ciro hizo sobre los derechos humanos fueron escritos en el idioma acadio en un cilindro de arcilla cocida. Aquí adentro escribieron los primeros derechos humanos. ¿Y quién fue Ciro? Mire, los decretos que Ciro hizo sobre los derechos humanos. Entonces, este tipo, él es Ciro y este es el cilindro. En ese cilindro, eso lo hizo él antes de la Revolución Francesa. Entonces, esto introdujo la Declaración de los Derechos del Hombre y de todos los ciudadanos. Entonces, este tipo, este monarca, emitió una carta que se considera la Declaración de Derechos Humanos más antigua, la que es conocida antiguamente. Y entonces esta carta se conoce como el cilindro de Ciro. ¿Por qué? Porque el cilindro de Ciro fue descubierto en las ruinas de Babilonia, en el actual Irán, en marzo de 1879. Entonces esto era una reliquia. Ahí encontraron. ¿Y qué encontraron en ellos? Bueno, entonces eso era lo que le decía a usted hace un momento. Los derechos humanos que fueron inscritos por este personaje, que es Ciro, liberó a los esclavos. Declaró que las personas tenían derecho a elegir su propia religión. Mire un punto bien importante que hizo Ciro, que a veces nosotros hasta el día de hoy no le damos esa importancia. Y si le damos la importancia es para lastimar, no para poner en alto los derechos humanos, y fue la igualdad racial. A veces los varones, por simple costumbre, tienden a lastimar a alguna dama que está cerca. Ah, miren esa canchita, ustedes que las canchitas son más bonitas, ¿verdad? Lo que no se da cuenta es que a veces la canchita tiene el pelo súper pintado, está oxigenada, no es que sea tan canchita. Ahora hasta las morenas se ponen canchitas. Entonces, pero se lastima. Pero mire Ciro lo que hace desde aquel tiempo. Él establece la igualdad racial. Para él no existía que porque era diferente color. Por eso es que cuando descubren el cilindro de Ciro, que es una antigua reliquia, entonces ahí era un depósito de cimientos, ¿verdad? Entonces esta estaba hecha de arcilla cocida, ¿verdad? Era un cilindro. Entonces aquí él detalla la conquista antes de Cristo por el rey persa, Ciro el Grande. Entonces, el fundador del imperio, que había creado ese imperio más grande de aquel tiempo, que era Babilonia, describe cómo era, describe él cómo quiso que fuera. Entonces, este antiguo registro dice que ha sido reconocido con la primera Carta de Derechos Humanos del mundo. Mire qué interesante, fue traducido y ha sido traducido a 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Y sus disposiciones son paralelas a los 4 primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿dónde empieza la difusión de los derechos humanos? Bueno, en Babilonia. Aquí le dejo una imagen, ¿verdad? Que son las 7 maravillas del mundo, que puedan haber aún 8, dicen, ¿verdad? Que son los jardines flotantes de Babilonia, para que usted tenga una idea. Si un día vaya a visitar los jardines flotantes de Babilonia, ¿verdad? Entonces, desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se extiende a la India y a Grecia. Y finalmente, pues terminan en Roma. Babilonia, Grecia, India y Roma. Ahí surge la ley natural. Que la ley natural es todo aquello a lo que tenemos derecho, a la vida, ¿verdad? Comer, a la salud, todo eso es la ley natural, en observación del hecho de que las personas tendían a seguir algunas leyes que no estaban escritas. Pero aquí es donde se empieza, ¿verdad? Con este cilindro de Ciro, que es la antigua proclamación de los derechos humanos, y vemos que, pues obviamente, ese imperio que es creado en esa época se describe y es el último rey de Babilonia. Entonces, vea cómo eso se viene extendiendo, o sea que eso no nació aquí. La inscripción en el cilindro que habla de esa promoción de Ciro de la libertad religiosa, la libertad racial y lingüística, y
da ese permiso para que los babilonios lo difundan. Y entonces ellos regresan a sus países de origen. Entonces ellos exaltan a Ciro como un benefactor de los ciudadanos de Babilonia que mejoraron sus vidas. Y entonces eso hace que restauren los templos y los santuarios de culto en Mesopotamia y en otras partes de la región, ¿verdad? Entonces Ciro ya en su situación dice que él va a respetar esas tradiciones, esas costumbres y las religiones de las naciones del imperio. Y no va a dejar que ninguno de sus gobernantes y subordinados los desprecie, que no los insulte. Así decía Ciro: mientras yo esté vivo, nunca dejaré que nadie oprima a otros, y si ocurre, tomaré su derecho de regreso y castigaré al opresor. Ese era Ciro. Usted quisiera encontrar un Ciro en este tiempo. ¿Por qué? Mire, él fue en Babilonia, por eso le dejo esa imagen allí. De ahí pasa a la Grecia. Este era el antiguo estadio de Grecia, ¿verdad? Eso era en aquel tiempo. Este que usted mira es la época actual. Ahora ya es pues un museo, se le puede decir. Ya no se reúnen ahí, solo lo mejoraron, obviamente, para efectos, para visitar. Ya quedan como un patrimonio, ¿verdad?, de ellos. Entonces, solo para que usted se haga la idea, más o menos. Y luego vamos al Vaticano, que donde terminan esos derechos humanos es en Roma. A pesar que Roma, recuerde que usted, pues, está constituida como una sede papal, porque para los que somos católicos reconocemos y admiramos al Papa como una máxima autoridad de la tierra. No se confunda usted, una máxima autoridad, y eso tenemos esa sede papal. Sin embargo, los derechos humanos no nacen en esta región papal, no nacen en Roma, sino que vienen de Babilonia, de Grecia, pasa a la India y luego se queda establecido en Roma. Le dejo el monumento, ¿verdad?, el Vaticano de Roma de día, y ya de noche, como se puede apreciar. Así que si un día lo visita y se acuerde, si ya lo visitó, usted sabe lo que le estoy hablando. Aquí tenemos el Vaticano, esta es la sede papal, pues 10, 11 de la mañana, y esto ya es a la medianoche, para que se aprecie, no solo por la belleza, sino simple y sencillamente porque allí fue donde finaliza. Tenemos, y como le decía hace un momento, esos documentos que afirman los derechos individuales. O sea, no es que solo realmente, bueno, entonces como Ciro decía, nunca permitiré que nadie se apodere de los bienes muebles y terrenos de los demás por la fuerza y sin compensación. Mire, es que ese tipo, por eso es que a él se tradujo en 4 idiomas y son los primeros casi 4 artículos de la Declaración de los Derechos Unidos. ¿Por qué? Porque él era un tipo muy humano. Él decía: nunca permitiré que nadie se apodere de los bienes muebles y terrenos de los demás por la fuerza, que no hay una compensación. Mientras estoy vivo, evito el trabajo forzoso no remunerado. Imagínese usted eso. Eso era lo que decía Ciro. Hoy anuncio que todos son libres de elegir una religión, que las personas son libres de vivir en todas las regiones y aceptar un trabajo siempre y cuando que no violen los derechos de los demás. Por eso es que Ciro es reconocido, ¿verdad?, como los primeros derechos humanos, porque algunos críticos argumentaron que la creencia que el cilindro de Ciro es la primera carta de derechos humanos del mundo. ¿Por qué? Porque es ¿cómo se le llama? Anacronismo se le llama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ignora el contexto del documento. Afirma que Ciro parecía estar más preocupado por las opiniones de los dioses, y entonces por eso él tomó medidas para apaciguarlos. En lugar de actuar por la bondad de la gente, por ejemplo, ¿verdad?, él escribió que los dioses de la tierra, él tenía sus dioses. Él quería evitar la furia de los señores de los dioses. Entonces, él creía que esos dioses que él tenía, imagínense, él no tenía una religión. Lo que sí es cierto, que él sabía, ¿verdad?, que él sabía que existían dioses que podían castigarle. Eso sí lo sabía él. Entonces,
Si nosotros, mis amores lindos, tan solo tuviéramos ese temor de que hay un Dios, como a veces profesamos, se lo he dicho en otras ocasiones, se me hace a veces imposible creer que en un país como Guatemala, que el 99% de habitantes nos declaramos cristianos, católicos, evangélicos, haya tanta maldad. No, hombre, no es posible. No, es que yo no puedo creer cómo es posible que haya tanto candidato hablando de Dios que aquí, que allá, y no respete los derechos humanos. No respetan los derechos humanos. Para martes santo, miércoles santo, no me acuerdo qué día de esa semana, falleció un diputado. ¿Leyó usted en Twitter todo lo que decían de ese diputado? Santo Dios, no respetaron ni la memoria del difunto. Qué bueno, una lacra menos, qué bueno que así nos deshacemos de ellos. Mire, no había un solo mensaje de pésame, de condolencia, no, todo era insulto al difunto. Pero si usted va a investigar un poquito qué pasó con este personaje, pues obviamente no estaba bien visto. Pero a usted y a mí no nos toca juzgar. Ni siquiera la esposa, ni siquiera la mamá, ni siquiera el papá. Entonces, hay documentos, chicos, hay documentos que afirman los derechos individuales. Está la Carta Magna de 1215. La Petición de Derecho de 1628, la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Carta de los Derechos de los Estados Unidos, y estos dice que son los precursores escritos de muchos de los documentos de derechos humanos actuales. Todo esto le ha dado vida. ¿Y por qué cree usted que se han empeñado tanto, en que exista información? Porque usted, como estudiante de derecho, como el futuro abogado que va a defender esos derechos, a veces ignora que usted mismo tiene derecho. Usted permite que le lastimen, usted permite que no le respeten. Las damas piensan que el hecho de que el novio, el esposo o la pareja, quien sea, o los varones también, le esté llamando 10, 30 veces al día y le esté preguntando por dónde venís, ya vas a llegar, a qué hora saliste, ya almorzaste, con quién andás, de quién es este número, piensan que eso es amor. No, ese es un control. Allí está perdiendo usted como varón o como señorita su valor como persona. Mire, ahí, permítame. Ahí se da cuenta usted realmente que hay documentos que nos afirman eso. Entonces, yo siempre le digo a usted, mire, por favor, tenga la bondad y la caridad de quererse, de amarse, de respetarse. Derechos humanos en Guatemala. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre en otra condición que menoscabe su dignidad. Artículo 4, ¿verdad? Que es donde nosotros nos enfocamos en esos principios categóricos e imperativos. E imperativos, ¿por qué? Imperan sobre cualquier cosa. Nadie, dama, joven, señor, señora, señorita, le va a permitir a usted, ni le va a menospreciar, ni le va a poner a trabajar sin que tenga una remuneración. No importa que sea hombre o mujer. Y la mujer y el hombre deben de ganar lo mismo. No porque el hecho de que sea mujer, ella gana menos. No. Nadie puede ser sometida a servidumbre, ni nada que menoscabe su dignidad. Pero ¿quiénes somos los que a veces permitimos que violenten nuestra dignidad? Nosotros. Usted no puede permitir que nadie le grite. Enseña a sus hijos, enseña a sus hijas
Mire, dígale, usted a mí no me grita, usted me respeta. Enseña a sus niñas, a sus niños por qué los bulinean, porque nosotros no los preparamos para esos agresivos que encontramos en la calle. Y esos agresivos son niños de 8, 9, 10, 11 años. Pero porque ellos ven que así grita papá, que así grita mamá, que así se insulta. Entonces el niño llega al colegio e insulta a una niña, la ofende, la lastima, le quita los panes, le quiere quitar las tareas, quiere quitarle el dinero, porque ve que su papá se actúa. O, contrario sensu, la niña llega violenta. Prepare a su niño con dignidad, dígale, mire, usted tiene dignidad. Como él no le va a entender qué es dignidad, solo dígale, mire, usted vale mucho. Si alguien la molesta, le dice, lo acosa, vaya con su maestra. Si le dice que le va a decir a la señora, dígale que usted le va a decir. Si le dice que le va a pegar, usted dígale y vaya corriendo. Entonces, tiene que enseñarle usted a su hijo, pero si usted es la primera en quedarse callada y me dice, licenciada, yo prefiero no decirle nada a mi esposo, así tuve yo una cliente. Licenciada, yo prefiero no decirle nada a mi esposo porque yo sé que me va a golpear. Entonces prefiero dejarlo que hable y hable y hable hasta que se canse. Le dije un día, mire, a mí me gustaría que me lo prestara una mañana nada más. Préstemelo una mañana y a ver cómo se lo voy a regresar. Cedita se lo voy a volver yo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir eso. Fíjese que yo tengo una nieta de 8 años. Y a veces me la dejan a mí, ¿verdad? Por X o Y razón. Pero hay momentos en que, pues, es un niño pequeño, yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, la quiero presionar y se me va la voz. Yo tengo una voz fuerte, usted ya se dio cuenta. Y no se mueve. Y cuando yo miro que no se mueve, ay, dije, ya alcé la voz. ¿Qué pasó, mija? Es que tú me estás gritando. Yo así no hago las cosas. Ay, lo siento, mi amor. Entonces, tú me respetas. Entonces le digo yo, muy bien, y así tenés que ser con tus compañeritos. Si te están molestando, decirle usted a mí me respeta. Y le tiene que decir, si le dice te voy a pegar, dígale que usted también le va a sonar. Y si la señora lo castiga, dígale que usted le pegó porque él le dijo que le iba a pegar. Si él le dice le va a pegar, usted péguele de una vez. Mi hija me dice, no le hagas esa. No, es que si uno te muestra miedo, entonces ya lo agarran de su cochito, ¿verdad? Entonces yo digo, no. Entonces, también, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñar, claro, el varón tenemos que enseñarlo a respetar a la niña, pero si ese niño no respeta, mire, va a encontrar una más lista frente a usted. ¿Por qué? Porque si a la niña le decimos, usted no le va a decir nada, vaya a ponerle queja. A veces las maestras, peor ahora con eso del celular, las maestras se distraen en los celulares chateando. Y ya no es como en mis tiempos. En mi tiempo me acuerdo que nosotros salíamos con los niños, yo tenía niños yo siempre tuve niños de tercero, cuarto y quinto. Primero no me gustaba porque me daba miedo que no me aprendieran a leer y mucho chillaban. Los de sexto no me gustaban porque en aquel tiempo se enseñaba todavía el álgebra, ¿verdad? Y ahí sí no, usted hábleme de cualquier cosa, pero de números a mí hasta la regla de 3 se me olvidó ya. Entonces, en ese tiempo, ¿qué hacíamos nosotros? Salíamos con los niños, nos sentábamos a cuidar a los niños, a observarlos. Ahora no, ahora usted va, la maestra se siente y con su celular no se da cuenta de lo que está pasando enfrente a ella. Entonces vea usted cómo tenemos que irle enseñando a esa niña, a ese niño, a que se dé a respetar ella. Si no hay necesidad de golpear, bueno, no lo golpeen. Tampoco vamos a mandar a un niño a que se vuelva golpeador, no. Pero usted sí debe respetar, en virtud que estamos hablando de derechos humanos en Guatemala, no en otro lugar. Estos son antecedentes, ¿verdad? Estos son antecedentes de los derechos humanos de Centroamérica. Y pues esto se elaboró, ¿verdad? En un ayuntamiento desde 1810. Y recuerda usted que vimos lo de la Corte de Cádiz, entonces ahí don Antonio Larrazábal lleva un proyecto americano y allí hay 112 artículos que estaba precedido por una declaración de los derechos del ciudadano. O sea, aquí ya había un antecedente, ya empezaban a proteger los derechos humanos.
Luego viene esto que todos hemos escuchado, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Usted dirá, bueno, ¿y eso para qué sirve? Fíjese que sí sirve. Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos conocimiento, o a veces la gente no llega a hacer el trabajo que tiene que hacer. Y esto es como en todas partes. Siempre le he dicho a usted, yo sé que usted tiene excelentes catedráticos. Usted me va a decir, no, licenciada, no los tengo. Bien, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no le ponemos la pasión y la gana que le debemos de poner a todo lo que hacemos. Si yo vengo y me siento y empiezo a hablarle y decirle, mire, le voy a pedir un libro y ponemos a leer, usted no le va a sentir chiste a la clase. Ay, qué aburrida esa clase de leer. Mejor ni entro. Y como para el examen voy a sacar el libro, no voy a clase, no estoy en clase. ¿Por qué le perdemos el interés? Así suceden estas cosas tan grandes. Esto es mundial, esto no me lo inventé yo, es la 5ª reunión. Mire, durante la 5ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de todo el mundo, en Santiago, Chile, se tomó la decisión de redactar una convención, ¿verdad?, de jurisconsultos, de abogados, de profesionales, y se prepara un proyecto que sirvió de estudio y Guatemala lo ratifica, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es una convención americana, ni siquiera latinoamericana, americana de los derechos humanos. O sea que les sigo demostrando que sí. ¿Por qué hay tanto auge? Porque son importantes. Aquí tenemos un análisis de los derechos humanos en la Constitución Política de Guatemala. Guatemala forma parte de la historia de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido partícipe de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Firmó, ratificó los pactos internacionales de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos de 1969. Suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que permite afirmar que Guatemala es un país democrático, y lo estamos viendo. Por eso es que usted mira que hay como 30 participantes para presidente, 30 o 40, pero hay como 30. ¿Por qué? Porque cuenta con una constitución donde está plasmado todos los derechos fundamentales, si usted ya lo leyó. Derechos naturales que le son dotados a las personas por el simple hecho de ser personas, y se van a imponer ante cualquiera. Nadie los puede violentar, nadie le puede vulnerar, hombres y mujeres. Todos somos iguales, no importa sexo, raza, condición, nada importa, ¿verdad? Entonces vea la importancia que tiene. ¿Cuáles son esas? En 1950 nace la Declaración Europea de los Derechos del Hombre y del ciudadano. En el año de 1966, la Asamblea General, mediante la resolución 2200, la firma del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuándo entran en vigor? El 23 de marzo de 1976. O sea que estos derechos humanos no es ahorita. Eso no lo estoy diciendo yo ahorita, se pusieron de moda. No, lo que pasa es que conforme ha pasado el tiempo, lo que ha sucedido es que en vez de que se vayan afianzando, se van vulnerando. ¿Qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, nosotros lo que hacemos en vez de afianzarlos, creemos que una golpiza de un hombre es normal. Le pegó. No se meta, le dicen a uno. Mire, entre esposos, entre hermanos y casados, nadie mete sus manos. Así dice la gente. Fíjese que eso ya no existe. Si usted está viendo que a la doña la están malmatando y parece ver berenjena el otro día y se cura y al siguiente día está igual, mire, ella no lo denuncia porque, como decían algunas mujeres, mira, aunque me pegues, pero no me dejes. Mire hasta dónde a veces nosotros las mujeres perdemos nuestra dignidad y el machismo del hombre. Pero ¿quién enseña a ese hombre a lastimar? ¿Quién lo enseñó? Tuvo una mala niñez. Mire, hemos
llegado al momento, y usted no me dejará mentir, pero y si ahí tiene otra información, démela en este momento, se la voy a agradecer. ¿Usted sabe cuántos años llevan buscando a la señora Sicavisa? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está? Ya no le pusieron atención. Usted se puede imaginar lo triste que puede ser para una madre, para un hermano, no saber dónde está su hijo, no sabe si está vivo o muerto. Bueno, se murió, duele y todo, lo velamos y vamos a visitar su tumba el 2 de noviembre. Pero no saber que alguien pudo haber lastimado, violentado. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres no hemos reaccionado. Entonces, imagínense de cuándo vienen los derechos humanos, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta imagen usted la conoce, es un movimiento, dice, radical. Acaeció en Francia. ¿Y por qué se dio? Por el aparecimiento de manifestaciones comunistas. Entonces, se da una politización internacional de los derechos humanos que tiene su punto de partida en la Convención de Ginebra, fíjese bien, 1864. Y por eso se proclama el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Internacional de los Derechos del Hombre. Y aquí hay un preámbulo de 30 artículos. Y esto fue aprobado, ¿verdad? Entonces, dice que hasta 28 años después, estos derechos se convirtieron en carácter obligatorio. Son universales y positivos porque protegen no solo a los ciudadanos de un estado, sino a todos los seres humanos de todo el mundo. Por eso es la declaración universal. Y por eso ve usted aquí, mire, como el globo terráqueo, ¿va? Aquella cosa que cuando le enseñaban a uno estudios sociales o que estaba uno ya en básicos, en carrera, que le enseñaban los continentes, que quería ganas aprenderse todo eso, ¿verdad? Entonces se hace la declaración universal del universo. No es de Amatitlán, no es de Villanueva, no es de Guatemala, no es de México, no es de El Salvador. Es una declaración universal de los derechos humanos. Por eso es que usted ve que aún el presidente Nayib Bukele, que es un presidente admirado y el mejor calificado de Latinoamérica, le critican que él ha violentado los derechos humanos, porque sí es cierto que él está haciendo grandes cosas, también está violentando los derechos humanos de los presidiarios. Pero mire cuál es su respuesta. Sí, puede hacer que los violente, pero prefiero cuidar los derechos humanos de los trabajadores, de la gente honrada, que de un delincuente. Duele, ¿verdad usted? Pero un delincuente no se toca el alma cuando lo encuentra a usted y le quiere arrebatar algo. Él lo acuchilla, lo plomacea, le hace lo que quiera. Entonces, cuando yo veo esa cosa, digo yo, bueno, tiene y no tiene razón. Hay que tener ahí sí que la verdad, un opinión, ¿verdad?, para poder hacerlo. Sin embargo, pues, aunque la Declaración de los Derechos Humanos los protege a ellos hasta este momento, pues, como que dicen, bueno, tiene razón el presidente, dejémoslo que siga trabajando. Y tenemos una clasificación de los derechos humanos que dice que son mecanismos de sistematización de una consagración jurídica. Y en esa clasificación de los derechos humanos tenemos de primera, segunda y tercera generación. Entonces, en esos tres derechos que nosotros, en esa clasificación, pues la vamos a ver nosotros la próxima semana. Entonces, tenemos esta clasificación de donde nosotros vamos a ver cuáles son, cuáles pertenecen a la primera generación, cuáles pertenecen a la segunda generación y tercera generación, para que nosotros vayamos conociendo cuáles se nos violentan, cuáles se nos violentan, fíjese bien, o violentamos nosotros. Porque esa es otra cosa. Aquí, mire, es doble vía. Usted puede estar violentando los derechos humanos de su familia, de su esposa, de sus hijos, jóvenes que se casan sabiendo, ¿verdad? Se olvidan que hicieron un hijo con X persona, se olvidaron. Damas, por eso le digo, miren, nosotros provocamos esa vulneración, violentación. Si usted sabe que hay un susodicho,
que tiene esposa, que tiene hijos, ¿qué hace metiéndose ahí? Hágase a un lado. Que los hombres son mañosos, pero ¿quiénes permiten que sean mañosos? Nosotros, porque le damos entrada sabiendo que hay una mujer con 3, 4 hijos que van a quedar olvidados. Lo ama mucho, pues entonces quédese con él y trabaje junto con él para mantener los hijos de la otra señora. Ahí sí, mire, ahí sí ya la dice usted. Trabaje a la par de él y dígale, mira mi amor, yo te amo tanto. Trabajemos y mantengamos los hijos que tenías con tu esposa, pobrecito esos patojos. Tengamos uno nosotros, pero trabajemos para tus otros 2 hijos, ¿verdad? Porque sí, fíjese que, mire cómo criticamos a los varones en ese sentido, pero hay muchos hombres que se casan con mujeres o se unen con mujeres que tienen 2, 3 hijos y los mantienen como sus hijos. ¿Y usted por qué no hace lo mismo? No, usted le quiere quitar todo el dinero para que no le dé a su hijo. Deja de estarle dando, hay que le dé a la mamá. Vos pretextos querés para ir a ver a esa mujerota. No, no vayas. Déjalo buscar. Mire cómo le frena a usted que ese papá mínimo vaya a ver a su hijo, le dé ese amor, le dé ese cariño. Un niño o una niña necesita un abrazo, un beso del papá, de la mamá. ¿Y usted qué hace evitándole? Entonces, no solo le quita el alimento, no solo le quita la educación, no solo le quita vivienda, sino le quita el cariño por lo tóxica que se vuelve. En cambio, los varones no. Los varones permiten eso. Llevarse, unirse, hasta casarse, hasta reconocer hijos que no son de ellos. Por amor. Mire tan lindo que son los varones, no sé, ellos tienen un gran corazón, lo que pasa es que nosotros no los comprendemos, dijo la canción, ¿verdad? Entonces, vea usted cómo vamos nosotros, ¿verdad? Avanzando. Bueno, entonces, esta fue nuestra penúltima clase previo al examen. Muchas gracias por esos aplausos allí que me dieron, no los había visto, gracias, Lucrecia, muy amable. Entonces, qué bonito los aplausos. Entonces, terminamos aquí nuestros temas, preguntas, comentarios. Yo siempre estoy aquí. Ahorita le doy la palabra, solo deme un momentito. Ok. Por ahí vi que tenía su mano levantada. ¿Quién levantó su manita? Ya se me perdió. Doris, a ver, Doris, ¿qué le pareció la clase? ¿Qué quiere opinar o qué quiere preguntar? Muchas gracias, licenciada. Perdone que hoy no prenda mi cámara, pero no funciona. Solo quería preguntarle, digamos, en el caso de cuando los jefes son quienes vulneran nuestros derechos, le pongo un ejemplo. En una oportunidad, pues mi jefa me hizo llegar al trabajo sabiendo que yo estaba con mi hijo en el hospital y me dijo que qué me creía para no llegar a trabajar. Ella ya estaba informada de mi situación y yo tuve que dejar a mi hijo y me tuve que presentar al trabajo. Entonces, y era muy sucesivo, me seguía al baño 5 minutos antes de mi entrada digamos, de la hora de entrada, ella ya estaba en mi escritorio esperándome. Y así fue por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque sé que el acoso laboral pues no está reconocido o penalizado, no sé cuál es la forma correcta de decirlo. Mire, sí puede usted hacer una denuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos, sí se puede hacer. Lo que pasa es que lamentablemente, lo que les decía hace un momento, todo está reconocido, está regulado. Lo que pasa es que a veces nosotros como funcionarios públicos, que lo veíamos la vez pasada, no hacemos nuestro trabajo y en vez de ayudarla a usted, llamamos a la jefa y le decimos, mire, que vinieron a poner una denuncia, y en vez de ayudarla la afectamos porque le quitan el trabajo antes de que el proceso continúe. Pero sí pueden hacer una denuncia, claro que lo pueden hacer. Por violación, ahí fue por violación a los derechos humanos, le está violentando sus derechos humanos, y usted no es la primera. He escuchado cantidad de personas que se enferman, mire, amanecí muy mal, estoy en el IX o estoy en el hospital. Bueno, cuando salga de ahí se viene, pero si le están diciendo que está mal, ¿cómo va a viajar usted si está enferma? Más si es del estómago. Sí, exactamente, eso pasa a veces. Muchas gracias, licenciada.
Bueno, Doris, bueno saber, ¿alguien algún comentario? ¿Qué le pareció la clase? ¿Qué me comprendió? ¿Qué no me entendió? ¿Dudas, comentarios? Nínive. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Sí, en referente al tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y no solo a este tema, sino lo que usted habla de hacer hincapié en que todos tenemos, como dice en el artículo 2 de la Constitución, ¿verdad? A ser tratados iguales, dignificados como personas, ¿verdad? Entonces, en relación al caso de la compañera, pues si realmente están siendo violentados nuestros derechos, ¿verdad? Creo que no es la única opción de trabajo. Yo sé que es difícil renunciar, ¿verdad? A situaciones duras, familiares, personales, matrimoniales, laborales, pero creo que Dios siempre está con nosotros y de una u otra manera vamos a seguir adelante, pero debemos de poner un alto porque si bien es cierto, existe instituciones que de alguna manera nos apoyan, pero lamentablemente a veces los procesos son muy tardados, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más conveniente es, si es relaciones, mejor terminar esas relaciones, si es trabajo, pedirle a Dios otra oportunidad de empleo laboral, ¿verdad? Porque realmente no podemos cambiar el sistema, pero sí nosotros podemos cambiar las decisiones en nuestro futuro por bienestar de nuestros hijos, porque no es posible que podamos poner por encima de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? O de nuestra dignidad como personas, el trabajo o las personas, o que otras personas malintencionadas danifiquen realmente nuestra esencia como personas, ¿verdad? Lamentablemente yo me he dado cuenta que los sistemas son muy tardíos, pero depende de nosotros el hacer el cambio, por lo menos en nosotros y en los que están cercanos a nosotros. Así es, Nínive, muchas gracias. A ver, un caballero que quiera compartir. A ver, Manuel de Jesús, usted siempre tan colaborador. Muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Buenas tardes, Manuel. Estoy un poquito fónico, a ver si me... Mucho puerto, muy bien. Pues no, realmente me quedé acá en más que todo, viviendo la pasión de Jesucristo. Muy bien, felicitaciones, qué bonito. Prácticamente, pues, yo tuve muchos problemas con el caso de mis hijos y todo eso, pero a mí realmente los derechos humanos no les tuvo mucha relevancia porque nunca me ayudaron como yo esperaba. Siempre fueron personas que las compraron, pues, y nunca tuve yo como en ese caso, la madre de mis hijos está desaparecida desde ese tiempo para acá y nunca dieron ningún aporte positivo. Solo se alaron a la corrupción que siempre se ha manejado durante mucho tiempo, ¿no? Y nunca tuve yo algo positivo en todo ese campo, ¿no? Todas las instituciones para mí fueron corruptas, ¿no? Sí, nunca he tenido una versión positiva, más que todo, bueno, unos problemas bien fuertes los que tuve. Y gracias a Dios, pues aquí estoy, ¿vale? Mis hijos son adultos y todo eso, pero gracias a Dios, pues he salido adelante. Es lo único que me deseo. Muchas gracias, Manuel, por compartir, y bendito Dios que tiene una actitud así muy positiva, usted, ¿verdad? Porque a veces realmente eso depende de nuestra actitud, cómo cambiemos, depende de la actitud de que nosotros. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, por eso siempre le dejo esa imagen a usted, porque créame, para mí es un versículo que me da vida, que me alienta, ¿verdad? Entonces, lo felicito, me da gusto que tenga esa actitud. Bueno, mis amores lindos, si no tenemos más que compartir, nos miramos el viernes, primero Dios, y pues ya está la clase de hoy, ya la tienen ahí ustedes para que ahí empiecen a repasar para el examen. Y el día viernes, pues nos miramos a las 7 de la noche para terminar con los temas del examen. Un abrazo para todos y de verdad que me dio gusto volver a verlos. Que Dios me los bendiga, mis amores lindos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.